y del Espíritu Santo. Que Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanas y hermanos, vamos a disponernos a celebrar esta Santa Misa. En ella vamos a pedir en forma especial por el descanso eterno de nuestros hermanos Miguel Ruiz Chavarría, María de la Luz y Roque Román Rangel, Filemón Salazar Vargas, Ernesto Zúñiga Mayo, Rosita Rentería, Epifanía Monroy Calixto, y por las ánimas del purgatorio. También damos gracias a Dios nuestro Señor por los 80 años de vida y por la salud que ha conservado la señora Damiana Valdés de Cruz, y por todas las demás intenciones personales que tenga cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes y aquellas personas que nos dan seguimiento por la vía virtual. Pero antes, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros.
Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario,
se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. De pie. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Esta es palabra del Señor. Pueden sentarse. Hemos escuchado en el Evangelio pues una parábola bastante sencilla. Sencilla, pero que tiene un significado muy profundo, puesto que la dirigió Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del templo, nada menos que a los representantes del templo, de la religión de aquel entonces. Entre ellos estaban también los escribas y los fariseos. Pues les reprocha con esta parábola su conducta. Ahí mismo les dice: vino Juan y no le creyeron. Efectivamente,
Juan empezó a predicar antes de Jesús, empezó a predicar el arrepentimiento, la conversión, el conocimiento de Dios. Pero estos personajes, los sumos sacerdotes, los ancianos y demás integrantes del templo, decían, bueno, nosotros ya conocemos lo que es la religión desde hace mucho tiempo y la hemos pues predicado también, la hemos enseñado a los demás. Por consiguiente, entonces, esos discursos no van para nosotros. Arrepentirse, convertirse, ¿de qué? Si ya conocemos la religión. Pues sí, efectivamente la conocían. La conocían a lo mejor hasta como ciertos hermanos separados nuestros, con muchas frases o muchos párrafos bíblicos que se saben de memoria y lo repiten. Pero solamente la conocían. Pero la práctica la realizaban a su modo, a su conveniencia, en una forma pues bastante degenerada, podríamos decir nosotros, ya que estaba muy fuera completamente de lo que era la expresión de la voluntad de Dios. Eso sí, eran muy exigentes para las demás gentes, pero ellos mismos no se exigían demasiado. ¿Por qué? Eran los representantes de la religión, ya conocían la religión, por lo tanto, no era para ellos. Viene Jesús, predica su evangelio, predica igualmente el arrepentimiento, el amor al prójimo, pero aquellos personajes del templo no se dan por aludido. Se consideran que ya saben, lo saben todo. Y lo que es más, que supuestamente lo practican, pero lo practican a su conveniencia, no como debe de ser. Pero ellos se consideran completamente ajenos a aquellos discursos tanto de Juan I como después de Jesús. Y por eso les puso esta parábola a Jesús. Aquellos dos hijos, el padre expresa su voluntad al primero de los hijos. Hijo, vete a trabajar a la viña. El hijo dice, sí, cómo no. Conoce la voluntad de su padre, pero no va. Seguramente se entretuvo en otra cosa para justificarse después, o quién sabe qué haría, pero él no fue. El papá se da cuenta y entonces llama al segundo y le dice, hijo, vete a trabajar a la viña. Y él le dice de plano, ¿sabes qué, papá? Pues no tengo ganas, no voy. Pero después, dice el Evangelio, se arrepintió y fue. ¿Quién hizo la voluntad del papá? Todos le contestaron, pues el segundo. Los dos conocieron la voluntad del papá. Uno dijo que sí, pero nunca fue. El otro dijo que no, pero se arrepintió y entonces sí fue. Pues aquí quiso decir Jesús con esto a los personajes estos de los que hablamos, representantes del templo, que sí conocen, les dice, la voluntad de Dios. Sí conocen la Escritura, sin duda alguna, pero no la ponen en práctica. ¿De qué les sirve? En cambio, cuando predica Juan y predica Jesús, mucha gente que no conocía
tan a fondo la Sagrada Escritura, y lo que es más, de lo poco que conocía tal vez, no había hecho caso y vivían una vida pecaminosa, como nos dice aquí el Evangelio, como los publicanos que estaban al servicio de los romanos en contra de los judíos, y las mujeres de la mala vida, como les llamaban entonces, que cometían, por supuesto, el pecado de fornicación a cada momento. Pues ellos, cuando escuchan a Juan y después escuchan a Jesús, se dan cuenta que andan mal y se arrepienten de la vida anterior, de no haber cumplido con la palabra de Dios en su vida anterior. Se arrepienten y comienzan desde ese momento a acercarse a Dios con todo su amor, con todo su empeño, con todo su esfuerzo por hacer la voluntad divina. Por eso es que les dice Jesús, los publicanos y las prostitutas los preceden a ustedes, se les han adelantado en el reino de los cielos, porque ellos, aunque vivían mal, se arrepintieron y ahora están por el buen camino. Ustedes, como creen estar en el buen camino sin estarlo, porque no les conviene hacer las cosas como realmente es la voluntad de Dios, entonces difícilmente van a escuchar la palabra de Dios y la van a poner en práctica. Esto significa, hermanos, que lo importante es la práctica, como hemos dicho varias veces. No solo conocer o sabernos de memoria la Biblia o leerla todos los días. Eso está bueno. Aprender algunos párrafos, leer la Biblia todos los días. Pero si nos limitamos a eso, de nada sirve. Es importante llevarlo a la práctica. Esto que acabo de leer, ¿cómo lo voy a poner en práctica? O esto que acabo de leer, ¿qué me dice? ¿Estoy fallando en algo? Preguntarnos, hacer buenos propósitos, o si andamos mal, arrepentirnos después de ver que andamos no muy bien en algún aspecto. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Santísima Virgen como Madre de los Huérfanos. Ahí tenemos una imagen, ahí a la derecha de ustedes, la imagen de María, Madre de los Huérfanos, juntamente con San Jerónimo. Es una devoción propiamente de nosotros los somascos y se refiere precisamente a alguien que le sucedió algo similar a lo que acabamos de leer. San Jerónimo Emiliani fue educado en la educación católica, fue educado con amor hacia la Santísima Virgen, con devoción a la Virgen desde pequeño, pero ya después de adolescente y ya de jovencito y máxime de mayor, se olvidó de todo. Entró al ejército, era allá en Venecia, en los años en los cuales habían pues guerras en todas las repúblicas italianas, entre ellas también Venecia. Había batallas a cada momento, entonces había necesidad de muchos soldados. Entonces Jerónimo y también sus hermanos ingresaron al ejército. Pero a un cierto punto Jerónimo quedó preso, perdió una batalla y como era el comandante lo apresaron y lo metieron al calabozo. Ya definitivamente, para que ahí muriera. Después de haberse sin duda espantado o enojado o quién sabe qué, recordó con los días que su mamá le había enseñado la devoción a la Santísima Virgen e empezó a pedirle su intercesión. Empezó a invocarla, pidiéndole que lo librara de ese calabozo.
Al principio parece que sus oraciones no eran escuchadas, todo seguía igual, pero después le vino una gran idea: prometerle a la Virgen que si salía de ese calabozo, dedicaría el resto de su vida a la atención de los más pobres y de los más necesitados. Nos dice la historia tradicional de San Jerónimo que milagrosamente logró salir de ese calabozo. La tradición dice que la Santísima Virgen se le apareció y lo llevó incluso de la mano entre el ejército que estaba alrededor del castillo, del calabozo donde él se encontraba, y salió liberado. Y llegó hasta la iglesia de Treviso, en donde depositó sus cadenas que lo tenían atado ahí en el calabozo. Pues de una forma o de otra, la verdad es que él salió libre. Y después de haber cumplido con su patria en el ejército, se dedicó a cuidar enfermos en los hospitales. Acababa de terminar la guerra, había muchísimos enfermos, heridos sobre todo, había la peste también que estaba azotando a la ciudad, y había muchos niños huérfanos que andaban en las calles pues buscando algo de comer. Él primero se dedicó a los enfermos, posteriormente también se preocupó por aquellas personas que fallecían en la calle y que nadie las quería sepultar por temor a los contagios. Él se ponía a sepultarlos en la noche porque estaba prohibido sepultarlos o acercarse a ellos, y después se dedicó a juntar a los niños huérfanos de la calle y a cuidarlos. Y en esta forma, después se le unieron algunos sacerdotes, algunos amigos, formó una congregación en forma tal que fundaron diferentes colegios, escuelas de artes, de enseñanza, de manualidades y de oficios, y también orfanatorios para atender a aquellos niños que habían perdido a sus padres durante la guerra. Pero fue un caso en el cual sí conocía la voluntad de Dios, San Jerónimo. La conocía, pero la olvidó y vivía como quería, como cualquier joven, disipado, dándose a la buena vida. Después, como soldado, cayó preso y Dios le tocó el corazón y recordó la devoción a la Virgen y le invocó. Se arrepintió de sus pecados e invocó a la Virgen. Entonces, gracias a ese arrepentimiento y después también a su promesa de regeneración, fue liberado de ese calabozo, fundó la congregación de los religiosos somascos, a la cual pertenecemos nosotros en esta parroquia y en la parroquia de Iztacala, y en esta manera, pues bajo la protección de la Santísima Virgen, bajo la invocación de María, Madre de los Huérfanos, es como su labor se ha extendido absolutamente por todo el mundo. Pues, queridas hermanas y hermanos, es un ejemplo bastante cercano a nosotros de conversión, de arrepentimiento y después de santidad de parte de San Jerónimo, puesto que él supo arrepentirse a tiempo, él supo después regenerarse y llevar una vida de sacrificio al servicio de los demás, y por supuesto, no solo eso, sino que fundó una congregación que ha continuado su obra. Pues, queridas hermanas y hermanos, es uno de tantos ejemplos que podremos nosotros encontrar. Lo importante es que no olvidemos que no basta conocer nuestra religión, no basta ser devotos y leer la Biblia todos los días, venir a misa todos los domingos, rezar el rosario todos los días, sino que es muy importante la práctica.
Es muy importante demostrar que amamos a Dios y amamos al prójimo con nuestras obras. De otra manera, pues vamos a parecernos a aquellos representantes del templo de aquellos tiempos que pues solamente aparentaban, pero en los hechos eran completamente diferentes. Nos ponemos de pie. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Como hijos de Dios, presentemos al Padre nuestras plegarias por la Iglesia y por el mundo entero. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los cristianos que con la vida y la oración dan testimonio de la esperanza que nace de la fe y llevan consuelo y ayuda espiritual a todos, oremos. Padre, escúchanos. Por los hijos de la Congregación de la Misión, las hijas de la Caridad y los miembros de las conferencias de San Vicente que, siguiendo el ejemplo de su padre, consideren la casa de los pobres y enfermos como su propio hogar, oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y que no pueden practicar libremente su fe, oremos. Padre, escúchanos. Por los refugiados y los inmigrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares lejos de su tierra natal, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que nos hemos reunido a celebrar la victoria del Señor sobre la enfermedad, el pecado y la muerte, y confiamos nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a una nueva vida, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia, para que teniendo los sentimientos propios de Cristo, podamos alcanzar la paz y el perdón, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Oren, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestras alabanzas, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, sí nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rosa de Lima, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Adolfo Miguel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti.
Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos, especialmente nuestros hermanos Miguel Ruiz Chavarría, María de la Luz y Roque Román Rangel, Filemón Salazar Vargas, Ernesto Zúñiga Mayo, Rosita Rentería, Epifania Monroy Calixto, y a las ánimas del purgatorio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Y te pedimos, Señor, también que aceptes este acto de gratitud de parte de Damiana Valdés de Cruz por sus 80 años de vida y por la salud que ha conservado. Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos nosotros somos hijos de Dios, elevemos nuestro canto con las mismas palabras que Jesucristo nos enseñó. De todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Guardando su distancia, dense fraternalmente un saludo de paz. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En esto hemos conocido lo que es el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Quien esté preparado para recibir la comunión pase al centro. Los que no tomen asiento. Gracias. Su
Tenemos algunos avisos. Habrá algunos cambios en los horarios de la misa del sábado y del domingo. A partir del próximo sábado, 3 de octubre, los horarios de misa dominical cambian. Entonces, habrá misa fija dominical únicamente a las 7 de la noche. Antes había a las 5 y a las 7, pero viendo que hay poca afluencia, entonces vamos a dejar únicamente la misa de 7 de la noche. El resto del horario es para las ceremonias y misas particulares que ustedes encargan. Los domingos el horario será casi igual, pero habrá misa también a las 8 de la mañana, que hasta ahorita no había habido. También habrá la misa de 9, la misa de 11, la misa de 1, como hay hasta ahorita, la misa de 6, como también estaba hasta ahora, pero en la noche ya no habrá la misa a las 8 de la noche, se baja a las 7 de la noche. También por lo mismo, porque hay más gente que pide a las 7 que a las 8. Entonces, repito, las misas quedan en esta forma. Los sábados únicamente a las 7 de la noche, misa dominical. Los domingos a las 8 de la mañana, a las 9, a las 11, a la 1 del mediodía, a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche. Por otra parte, se les exhorta que en el mes de octubre dediquemos el rezo del rosario, particularmente por las misiones y las vocaciones. Entonces, el mes de octubre es el mes del rosario, entonces lo recemos donde lo recemos, tratemos de dedicarlo siempre por las misiones y por las vocaciones. También les recordamos que el próximo domingo 4 de octubre es la colecta de los víveres. Quienes deseen cooperar en efectivo también pueden poner en un sobre el efectivo con la leyenda Caridad. Pueden depositar ya sea los víveres, si no vienen el domingo, o sea los sobres con el efectivo, pueden depositarlos en la oficina parroquial o entregarlos a cualquiera de los sacerdotes que aquí estamos. Y les recordamos también la hora santa. Todos los viernes tenemos aquí la hora santa de las 7 de la mañana a las 8, de las 7 y media de la noche a las 8 y media de la noche. Esta hora santa están invitados a venir aquí a la iglesia y si no les es posible, también es transmitida vía Facebook para aquellas personas que quieren darle seguimiento desde sus hogares. Repito, la hora santa de todos los viernes de las 7 y media de la noche a las 8 y media de la noche. Nos ponemos de pie. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanas y hermanos, podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado.